Fueron casi 22 días seguidos que yo casi no dormía, pero era porque yo me metí a orar y a orar y a orar y clamar. Y yo creo que de ahí vino esa fe que me ayudó a sostenerme. Los días seguidos que yo casi no dormía, pero era porque yo me metí a orar y a orar y a orar y clamar. Y yo creo que de ahí vino esa fe que me ayudó a sostenerme en todo ese proceso. Yo llené mi casa de promesas. Cada noche que lloraba y leía la palabra, Dios me daba una promesa. Y cada promesa yo la escribía en una hoja y al día siguiente me pegaba en la sala de mi casa y yo tenía la sala llena de esas promesas y cada vez que oraba yo reclamaba cada una de esas promesas. Yo creo que cuando dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es totalmente cierto, totalmente real, porque yo siento que de ahí vino la fortaleza, la fe que yo tuve durante ese tiempo de no dejarme caer a pesar de todo lo que me decían, de seguir creyendo y de seguir orando venía de ahí. Y tú eres líder en la iglesia, un diácono, pastor o al frente del ministerio, o cuál es tu función en la iglesia. Yo soy líder, líder dentro de la iglesia y manejo un grupo de personas, de líderes también, con los cuales pues hacemos muchos trabajos para el Señor y demás. Ok, entonces estabas en el parque y ya te habla a la doctora que básicamente te está diciendo que Nidia ya no va ya no sobrevivir y luego qué pasó de ahí. Bueno, ahí yo recuerdo que mi hijo siempre me preguntaba cada vez que recibía una llamada, él me hacía con el dedito así, como quien dice, ¿está bien? Y yo siempre le decía, sí, está bien. A veces las noticias no eran tan buenas, pero yo quería, pues obviamente, guardar el corazón de ellos, diciéndoles todo está bien. Pero ese día entendí que había una posibilidad de que ella no volviera. Y ese Ujú. día yo le hice a él que no estaba tan bien y él se quedó con la cara, me miró así con ese miedo, con ese susto. Yo después me senté con ellos y les dije, nos acaban de dar una noticia, pero nosotros seguimos creyendo. Y seguimos creyendo porque aún si ella muriera hoy, nosotros seguiríamos orando 2 o 3 días más porque yo conozco un Dios que resucita. Y esa fue la convicción, pero ya me tocó ubicarlos a ellos en una realidad que podría ser y que aún por encima de eso yo no los iba a dejar solos, íbamos a seguir creyendo en Dios, íbamos a seguir amando a Dios y le íbamos a seguir sirviendo por lo que nos quedara de vida, no importara la decisión que Dios tomara en ese momento. Y creo que fue una convicción que entró a mi corazón donde yo le dije, Dios, cualquiera sea tu decisión, yo voy a seguirte, yo voy a seguir adelante, yo te voy a seguir amando. Y con lo que me quede de aliento de vida en esta tierra, yo te voy a seguir sirviendo. Y esa noche obviamente nos metimos a orar, a creer que yo recuerdo que la doctora me dijo algo, me dijo, lo único que podría salvarla a ella sería un trasplante de pulmones. Y en Colombia nunca se ha hecho eso. Y Mm. yo en ese momento, pues obviamente quedé como desinflado, pero cuando yo fui a orar, yo creí que nosotros oramos y decimos la bodega celestial donde está todo lo que nosotros necesitamos o queremos. Y yo dije, tengo que ir a esa bodega celestial para sacar unos pulmones, para que los pulmones de Nidia salgan de ahí y que exista la primera operación de pulmones aquí en Colombia, que sea la Mm. primera operación, pero en lo espiritual. Y yo empecé a orar por eso. Yo recuerdo que me dieron casi las 2 de la mañana orando y pidiéndole y viendo cómo Dios entregaba sus pulmones, cómo esos pulmones eran puestos en ella. Esa noche al final me quedé dormido, al siguiente día
nos llamaron a decirnos que había la posibilidad de entrar a verla. Y hubo una junta médica donde dijeron, porque yo me iba a orar todos los días a la clínica, yo me iba y le daba 7 vueltas a la clínica, la ungía, llevaba aceite y lo aplicaba sobre la clínica, no me dejaban entrar obviamente. ¿Por qué 7 vueltas? No sé, fue un sentir que Dios puso en el corazón como cuando el pueblo iba marchando con Josué en Jericó y que le dieron 7 vueltas a la ciudad hasta que cayeron los muros. Y yo sentí que tenía que hacer eso mismo, pero en la clínica y lo empecé a hacer todos los días. Y empecé a ir allá todos los días con mi botellita de aceite ungiendo, orando y diciéndole a Dios pues que hiciera un milagro, aplicando la sangre de Jesús sobre ese lugar. Y los doctores sabían eso. Y sí, tuvieron una junta médica donde dijeron, esta mujer ya no se levanta. Tú orando cada día, ibas 7 vueltas, ungías con aceite. ¿No te enteraste si otras personas recibieron buenas noticias también al tú estar haciendo todo esto? Es decir, ¿alguna otra persona fue beneficiada de tu fe, de tu oración, del estar ahí constantemente orando por Nidia, tu esposa? ¿No te enteraste si alguna otra persona fue bendecida también? Pues imagínate que cuando nosotros estuvimos ahí orando, la UCI estaba totalmente llena. Algo que mientras oramos, Dios me mostraba mucho, eran los temas espirituales que se movían en esa clínica. Y Dios me decía algo, era que tenía que neutralizarlos para que ocurriera el milagro. Lo extraño fue que cuando Nidia salió de la UCI, eran 15 camas las cuales estaban a tope, y cuando Nidia sale de esa UCI, a los como 5 días llega una enfermera ya a visitarla, a saludarla, y le dijimos, ¿y cómo va el tema en la UCI? Dijo, no, usted nos dejó sin trabajo, porque cuando usted salió de la UCI, salieron casi todos, empezaron a sanar, o sea, a salir restaurados de allá, y nosotros sentimos como si esa oración hubiese sido tan fuerte en ese lugar que Dios hubiese determinado no solamente tocar la vida de mi esposa, sino la de muchos, porque empezaron a salir a los días muchos de ellos de esa UCI, salir para sus casas o para la hospitalización ya en cama. Y fue algo pues que se nos hizo muy, muy curioso, muy tremendo, pero además de eso, pues obviamente cuando Nidia se levanta, nosotros hoy en día muchas enfermeras y personas de personal médico de allá de esa clínica asiste a la iglesia, porque muchos de ellos dijeron lo que ocurrió con ella no tiene otro nombre. Definitivamente el nombre de eso se llama milagro y muchos han buscado de Dios después de esta situación que vivimos.